Pues vamos a continuar con eso de resolviendo conflictos. Como mencioné en el video anterior, este quizás es mi clase favorita. Tiene que pensar. Pero si cumple bien lo que estoy enseñando en esta clase, si sigue el proceso de pensar lógicamente usando la Biblia, le va a ayudar con muchísimas cosas. Le va a ayudar al final de salir de las dudas de lo que cree y no. Va a ayudar de poder explicar a otros. Va a ayudarle de poder confiar en Dios. Para llegar a eso, vamos a ir y quitar todos sus pensamientos erróneos. Voy a presentar varias cosas más adelante. Van a tener que defender posiciones, entonces vaya pensando en eso y cómo lo hago. Preste atención de algunas formas de que yo ocupo para presentar una idea y para quitar sus pensamientos de una idea. Entonces le va a tocar de defender posiciones. Más adelante en la clase va a tener que defender una posición en la cual usted es contra, pero tiene que defenderlo bien, como si fuera un abogado defendiendo esa posición que usted no cree. Entonces también va a tener que defender posiciones que sí cree. Yo voy a hacer muchas preguntas en esta clase. No voy a poner mucho PowerPoint, cosas así, pero sí necesita tomar notas, bastantes. Necesita escribir las preguntas que estoy haciendo y deja espacio ahí. Y va a encontrar que muchas veces va a quedar un espacio después de la pregunta por 1, 2 o 3 semanas. Y va a decir, y entonces la respuesta, va a tener que sacarlo usted. Pero le voy a dar el proceso en camino. Primero necesitamos identificar y quitar el pensamiento erróneo, y eso es lo divertido. Ya memorizaron el versículo de 1 de Pedro 3:15. Y vamos a ir ahí ahorita, vamos a revisar el versículo y vamos a entender algunas palabras claves para poder continuar con lo demás. 1 de Pedro 3:15, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y de aquí en adelante esa parte de enfoque por nuestro propósito. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, nosotros necesitamos entender la palabra que quizás no usamos mucho o quizás no entendemos bien. Dice que debemos estar siempre preparados de presentar defensa, pero dice con mansedumbre. ¿Qué es eso? Mansedumbre. Entonces, toma nota de eso, la palabra mansedumbre viene de la palabra manso. Pero ¿qué es eso? Algunas definiciones que va a ayudarle. Mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. Si quiere usar el pensamiento de un hombre grande, fuerte, manos fuertes y grandes y con un bebé en sus manos. Es capaz de quebrar el bebé, pero aunque tiene el poder, está bajo control, está manso. ¿Okay? Es la idea con un león junto con una oveja. Que poder sí hay, pero solo por tenerlo puede controlarlo. Entonces es ese concepto, poder bajo control. También es un autocontrol en su conducta. Un autocontrol en su conducta. Solo porque soy capaz de pelear no significa que voy a pelear. Solo que soy capaz de discutir no significa que voy a discutir. ¿Okay? Yo soy capaz de autocontrolar a mi conducta. Es un trato controlado y amable con los demás. Un trato controlado y amable con los demás. Que otra vez, yo soy mucho más grande, pues básicamente de todos mis alumnos, pero mis hijos o los alumnos, quizás voy a bromear con ellos, quizás voy hasta como empujarlos suavemente, pero ese tiene que ser controlado, porque soy capaz de hacer daño por mi tamaño, pero esa no es la idea. La idea es de jugar, la idea es de disfrutar. No es divertido cuando alguien dice, estoy quebrado. Entonces es de tener eso
controlado y estar como amable con los demás. Entonces, solo el hecho de que uno puede usar un tamaño o un poder que tiene, no significa que debería, o usarlo de una forma que ayuda a otros y no lastima a otros. Entonces es importante de reconocer esa palabra mansedumbre no tiene nada que ver con ser débil, al contrario, es que toda la fuerza y poder que uno tiene es bajo control. Entonces cuando estamos presentando defensa de lo que creemos, hay que hacer eso amablemente, hay que hacer eso de una forma, quizás la palabra sería suave, entonces no áspera, de tratar amablemente, aunque quizás bien sabemos la mejor y cómo hacer las cosas. A veces cuesta un poco para convencer a otros de eso, pero no va a convencerlos por ser como un bully, aunque tenga la respuesta correcta. Entonces es una forma de tratar con las cosas. Otra palabra que dice ahí, estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre, y dice irreverencia. Reverencia es demostrar respeto. Hay gente que cree diferente de mí que todavía van a recibir mi respeto. Yo voy a mostrar respeto para con ellos, y aunque están equivocados, aunque su argumento no tiene sentido, igual voy a dejar a ellos de expresarse, voy a dejar de ellos de poder hablar de eso. Y al final puede ser que ni terminamos de acuerdo, pero podemos terminar de amigos. Ese es, cuando estamos tratando con las cosas de mansedumbre y con reverencia, vamos bien en este lado. Hay diferentes lados de todo. En lo que yo creo y lo que cree un inconverso va a ser varias diferencias. Lo que yo creo y lo que cree alguien de otra religión va a ser varias diferencias. Pero lo que yo creo junto con gente de la misma religión, a veces todavía va a haber diferencias. Entonces, yo necesito estar preparado de presentar defensa. Yo necesito estar preparado de defender lo que creo y el por qué. Ahora, si yo preguntara a usted de mandar un video a toda la clase, no solo a mí, a toda la clase, defendiendo por qué cree que la Biblia es verdadera, ¿qué va a decir? ¿Por qué cree que evolución es falsa? ¿Qué va a decir? ¿Por qué cree que Dios creó el mundo en 7 días de 24 horas? O el periodo de creación era 7 días, realmente lo hizo menos, pero esa era la semana de creación. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Qué vamos con otras preguntas? Y esas preguntas que quiero que tomen nota. Vamos a ver algunos temas. La santidad de Dios. ¿Okay? Hemos escuchado que Dios es santo. Los ángeles cantan eso en el cielo. Si alguien le pedía demostrarles de la Biblia donde dice que Dios es santo, ¿cómo va a responder? Hay gente que dice Dios es amor. Es otro tema, Dios es amor. Entonces uno es santidad de Dios, otro es que Dios es amor. Ok, Dios es amor. Bien, si Dios es amor, mire bien, si Dios es amor, ¿cómo que Él está permitiendo que, o mejor decir, causando que muere miles de personas al día por el coronavirus? Miles de bebés, cientos de miles de bebés que están siendo abortados con propósito antes de nacer. Millones de personas que mueren de cáncer cada año. ¿Cómo podemos decir que Dios es amor si Él está haciendo todas esas cosas malas? ¿Cómo podemos decir que Dios es amor si hay cosas como el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, que pegaron los aviones en los edificios y mueren miles de personas? ¿Cómo podemos decir que Dios es amor cuando vienen cosas como huracanes, vienen las tormentas y mueren las personas hasta dentro de su propia casa? ¿Cómo puede un Dios de amor hacer todas esas cosas? Quizás hemos escuchado esas preguntas, pero la respuesta, ¿puede ser un Dios de amor
que hace esas cosas? Otro tema. Hemos escuchado que Dios es justo. Entonces, ¿será cierto? ¿Será que de verdad Dios es justo? Si Dios es justo, ¿por qué murió mi abuelo aunque él predicaba? ¿Ok? Mi abuelo, el padre de mi madre, era un hombre dado a tomar demasiado y fumar por básicamente toda su vida de adulto, antes de ser un adulto. ¿Okay? El ambiente donde creció mi madre no era muy deseable. Y mi abuelo recibió a Cristo ya que mi madre era adulta, ella ya estaba adentro de la universidad bíblica y él recibió a Cristo. Él dejó el alcohol, él dejó los cigarros, todo de un solo. Y él comenzó a asistir clases en el seminario bíblico con mi madre, con su hija. Y obviamente él ya tenía más años de ella. Entonces él ahí con todos esos jóvenes, él comienza a predicar, él comienza a ir a los cárceles, él comienza a predicar a gente que vivía la vida que él vivía. Él muchas veces chocó un carro por andar tomado y dejó ahí el carro tirado. Andaba una vida desordenada. Entonces, él comenzó de hacer lo correcto y rápido dio cuenta que tenía cáncer de los pulmones, dado a tanto de tomar, complicado por tanto de tomar, causado por el fumar y complicado por lo de tomar. Entonces él predicaba y murió, como 53 años, algo así. Era joven. Poco tiempo tenía de estar haciendo lo correcto. Si Dios es justo, ¿por qué murió hasta en ese tiempo que ya estaba haciendo las cosas bien? ¿Por qué un Dios justo permitió que murió mi abuelo cuando él ya estaba ganando a personas a Cristo? Y mucho. Él tenía una forma de hablar, me dicen, yo no conocía a él, murió cuando yo tenía 1 año. Pero tenía una forma de hablar que la gente estaba muy atraído a escucharlo. Entonces, si era así, ¿por qué un Dios justo le permitió morir? Y uno dice, no, eso no es correcto, no es justo. Entonces mi pregunta ¿es Dios justo o no es justo? ¿Es justo o injusto? Y uno dice, sí, es justo, pero a veces no es justo y no puede ser de ambas formas. ¿Es Dios justo o es injusto? Ahora, llegamos a eso que dice, pues yo digo que sí, Dios es justo. ¿Ok? ¿Qué tipo de evidencia va a presentar por eso? Estamos en el corte, usted es el abogado. Tiene que mostrar eso. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, le dejo con una tarea. Y puede tardar un poco de hacerlo, pero vale la pena. Yo sé que van cagados y todo eso. Vale la pena hacerlo. Que haga la tarea. Esa clase va a cambiar su forma de pensar, reaccionar y tratar con todo de la vida. Entonces, las otras clases son importantes y útiles. Esa va a cambiar su vida. Entonces, tómalo en serio. Vamos a ver, esa es su tarea. ¿Por qué dice que Dios es justo? Vamos a ir por el lado que usted cree que Dios es justo. Entonces, ¿por qué dice que es justo? Y también yo quiero que muestren versículos que apoyen la justicia de Dios. Yo quiero unos 8 versículos que muestran la justicia de Dios. Si hay. Entonces puede usar el internet de buscar, pero le toca a cada quien de leer los pasajes y de sacar de ahí el porqué. No quiero que usen palabras de otras personas de acerca de la justicia de Dios. Puede encontrar que ellos están muy equivocados y va a estar bien arrepentido de eso después, que le prometo.
tiene que defender la posición de por qué dice que Dios es justo. Tiene que usar la Biblia para ayudar con eso. Entonces, lo que quiero es lo siguiente. Quiero en sus notas, en su cuaderno, que escriba la referencia del versículo. No tiene que escribir todo el versículo a menos que quiera, y está muy bienvenido a hacerlo, pero que escriba con su mano la referencia del versículo y de ahí como está usando este versículo como un argumento para defender la justicia de Dios. Por ejemplo, voy a usar otra cosa para no ayudarle con eso, pero si estamos hablando de, si estaba haciendo la pregunta por qué cree que Dios creó el mundo, entonces podría ir a Génesis 1.1, Génesis 1.27, Juan 1, 3 y 7, podría estar mostrando de que la Biblia dice claramente que Dios hizo todo, ¿ok? Entonces podría mostrar eso de que yo creo que Dios creó el mundo porque en Génesis 1 dice que Dios le creó, en Génesis 1.27 dice que hizo al hombre varón y hembra en su imagen. En Juan encontramos que dice que el verbo o Jesús hizo todo y sin él no fue hecho nada de lo que fue hecho. Entonces uno puede ver eso que está defendiendo. Entonces muy breve, una frase o un párrafo súper pequeño, como usando ese versículo y explicando por qué este versículo muestra que Dios es justo. Porque recuerda, hay cosas que suceden en el mundo. Hay injusticias. Hay cosas que salen y uno dice, eso no es justo. Hacemos preguntas, ¿por qué murió mi abuelo? ¿Por qué murió mi caso sería ambos abuelos. Uno murió cuando yo tenía 1 año, el otro murió cuando tenía 5 años. Ambos crecieron fumando y tomando, vidas desordenadas. Ambos tarde en su vida recibieron a Cristo y comenzaron a hacer mucho por la causa de Cristo. Mi otro abuelo, del lado de mi padre, ella tenía uno de esos tractores grandes que para mover tierra. Entonces en ese tiempo estaba por construir la iglesia, construirla en una propiedad, en una montaña era. Iba a sacar el plano e iba a construir ahí arriba el edificio. Entonces mi abuelo prestó esa máquina, era costaba mucho dinero, costaba para usarlo, tenía un amigo que sabía usarlo y mi abuelo ayudó con eso y varias cosas así que estaba haciendo mucho para ayudar en su forma. ¿Y por qué murió? Murió de un ataque de corazón ahí de un solo. Entonces, ¿por qué Dios justo hace esas cosas? ¿Por qué muere a personas jóvenes? O algunos quizás, ¿por qué murió mi hermanito? ¿Por qué murió mi madre, mi padre? ¿Por qué murió mi tío? ¿Por qué murió X persona que era tan especial en mi vida? Y quizás va a venir esa pregunta muchas veces más. Entonces necesitamos contestar la pregunta, ¿es Dios justo o no es justo? Y vamos a regresar a ese tema, si Dios es santo o no. Vamos a regresar a ese tema de ver, de si Dios es amor, como es Dios de amor y Dios justo está haciendo todas esas cosas. Y ahorita ustedes están escuchando eso y dicen, ¿y la respuesta? Yo no voy a contestar eso hoy. Lo voy a dejar que haga su propia tarea. Y dice, voy a faltar en la tarea y voy a esperar la respuesta después. No le va a recibir la respuesta de esa forma. Yo no voy a decirle la respuesta a la pregunta. Yo voy a dejarle de estudiar eso para que sea su convicción y no la mía. Si un Dios de verdad es de amor, ¿por qué dicen eso? Si Dios es de amor, ¿por qué suceden las tragedias en la vida? Si Dios es justo, ¿por qué mueren gente sin escuchar a Dios? ¿Y qué pasa con ellos? ¿Van al cielo o van al infierno? Piénsalo. Si alguien muere jamás habiendo escuchado la palabra de Dios,
Está en un parte del mundo, no tiene iglesia, no tiene Biblia, no tiene nadie que hable de Jesús, no tiene concepto de la cruz, nada. Porque existe mucho del mundo así. ¿Qué pasa con esas personas cuando mueren? ¿Van al cielo o van al infierno? Y dice, pues, no sería justo que van al infierno porque no han escuchado, pero quizás sería Dios de ser amable, le dejaría entrar en el cielo por ser ignorante. ¿Qué sería justo entonces? Y esas son preguntas que necesitamos contestar. Y ahorita yo ya los conozco, algunos están diciendo, ay no, pastor, así no, mire, eso va a ser complicado, mire, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a defender todo eso? ¿Cómo vamos a ayudar a otros cuando preguntan a nosotros y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo va a responder a alguien y dice, ¿y dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? ¿Mm? Y uno dice, por eso no voy a ser pastor. Van a ser preparados, van a estar listos, van a poder contestar esas preguntas. Pero necesita usar la Biblia para su guía. Comenzamos con la presuposición de que la Biblia es verdad. ¿Qué es eso? Una presuposición. La palabra presuposición es algo que yo entro con ese pensamiento antes. Que yo entro con ese, si quiere decir, ese lente que pongo, todo lo que veo va por ese lente. Ese es el concepto que yo tengo antes de algo. Entonces yo voy con la presuposición que la Biblia es la palabra de Dios, que es preservada por nosotros y podemos confiar en lo que dice. Entonces, como yo voy con esa presuposición, ese pensamiento desde antes de que Dios dejó su palabra por nosotros, eso me va a ayudar en sacar las respuestas porque puedo confiar en su palabra. Y podríamos tomar una clase completa solo hablando de la Biblia, de dónde viene, si podemos confiar o no. Y tenemos clases de eso en el seminario. Pero por el momento vamos a entrar con ese pensamiento, podemos confiar en la Biblia. Porque igual yo podría ayudarle con eso si tiene dudas. Pero entrando en eso, ahora usamos la Biblia para sacar las respuestas. Pero no es siempre bonita la respuesta que encontramos. Por ejemplo, David, el rey David, hizo un pecado. Tuvo un hijo con su octava esposa, pero ella era esposa de otra persona. No tenía él por qué estar con ella. Ella salió embarazada y tuvo el hijo. Murió el hijo. ¿Cómo puede un Dios justo matar a un hijo, un niño, cuando él no hizo nada? ¿Cómo es que murió el niño y no murió el padre? Era el padre que pecó, no el niño. ¿Cómo puede ser un Dios justo que responde de esa forma? ¿Mm? Y algunos están, no sé. No sé, no vale. Hay gente buscando respuestas. Ellos deberían poder preguntar a los cristianos y deberían poder recibir una respuesta. No es correcto ni aceptable de decir no sé. Necesitamos estar siempre listos, preparados para defender con mansedumbre a cualquiera que pide respuesta, que pide la razón. Entonces uno quedamos así como, no sé qué responder. Vamos a ir pasando paso a paso en esa clase. Y si no hace la tarea, lo que va a aprender es súper mínimo. Es pérdida de tiempo por completo. Solo va a quedar confundido. La tarea va a ayudarle a preparar por el resto de su vida. Sea lo que sea el punto que saque de la tarea, eso es donde encuentra el valor. Porque sin eso, sin entrar en la Biblia y sacar, y vamos a hacer otro tipo de tareas en camino, pero sin hacer eso, ustedes no tienen oportunidad de poder defender a sí mismo. ¿Qué va a hacer cuando yo no estoy? Ahorita, si uno tuviera problema, pregunta, por decir, mire, tal persona me preguntó eso, no sé qué responder, ¿qué me dice? Yo podría ayudarle, quizás. Pero ¿qué pasa cuando muero yo?
¿Qué pasa cuando no te acercas? ¿Qué pasa cuando no hay oportunidad de preguntar? Y que esa persona necesita una respuesta. ¿Y cómo va a ser? La diferencia entre usted y yo es que yo no estoy dispuesto a dejar esas preguntas no contestadas. Y entonces lo poco que yo puedo de la Biblia es por eso de que yo digo no estoy dispuesto a dejar las respuestas en el aire. Necesito saber. Necesito investigar. Necesito estar seguro de lo que creo y por qué. Siempre preparado para contestar con mansedumbre y reverencia a todo lo que pide la razón. Y eso es lo que necesitamos hacer. Ese es un deber no de pastor, sino de cristiano. Entonces, si no siente muy preparado para contestar a esas preguntas, bienvenido. Usted ya es parte del grupo de la mayoría de cristianos. Pero al final de la clase, usted va a poder contestar con mansedumbre y referencia y la respuesta correcta por algunas de las preguntas más difíciles de toda la vida. Entonces, y dice, mire, pastor, ya no sé qué pensar de eso. Agárrese bien, ponga el cinturón, vamos a disfrutar esa clase en gran manera. Si hay una duda o algo que no entiende, pregúnteme. Yo quiero que sí cumple con la tarea como lo estoy pidiendo. Si llega a eso de decir, mire, no sé, no entendí, no lo hice nada, no acepto eso, no acepto eso. Tiene que hacerlo, preguntarme antes, yo con gusto le ayudo, mándame quizás un WhatsApp, voy a verlo más luego. Yo quiero que entiendan bien y que juntos vamos a ir descubriendo la respuesta de algunas de las preguntas más difíciles de la vida. Estoy muy emocionado por la clase, es un poco más diferente esta vez, porque en esa clase anteriormente que he enseñado, hay muchas de preguntar y en el momento agarro la respuesta y voy cambiando. ¿Cómo hacer eso más adelante? Vamos a comenzar con la teología, con eso, con la forma de pensar para comenzar y de allí vamos a entrar en debates y todo más adelante en la clase. Yo creo que va a ser calidad. Yo ya desde la otra semana voy a comenzar a asignar equipos, a asignar argumentos que tienen que preparar y vamos a presentarlos así de esa forma. Entonces yo creo que va a ser algo que van a disfrutar en gran manera. Entonces hacer su parte, hacer la tarea y vamos a poder aprender y crecer juntos. Okay, estoy orando por ustedes, vamos para adelante.